Muy buenas noches a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, al ciclo de conferencias e innovación para diseñar el futuro que organiza la red Alumni Futuro. Me presento, soy la licenciada Jimena Molina, coordinadora de la red Alumni Futuro. Antes de iniciar, vamos a presentar a nuestra universidad. Nuestra universidad tiene la innovación como recurso inagotable, la universidad innovadora y disruptiva, la universidad descentralizadora y autónoma. Tiene nuestros doctorados, doctorado en educación e innovación, doctorado en dirección de proyectos, doctorado en economía y finanzas y doctorado en administración de empresas. También cuenta con 3 maestrías: maestría en dirección y gestión educativa, maestría en educación y tecnología digital, maestría en gerencia hospitalaria. También cuenta con licenciatura en Administración e Innovación de Negocios, licenciatura en Educación y licenciatura en Turismo Internacional. Nuestra red Alumni cuenta con 17 portfolios de programas. Aquí un breve resumen de lo que es la red Alumni. Muy bien, para el día de hoy tendremos la ponencia de la magíster Beatriz Grisales con su tema Innovación y evaluación para los aprendizajes, mejores prácticas para tendencias presentes y futuras. Pero antes vamos a ver una pequeña semblanza de su carrera profesional. Magíster Beatriz Grisales, líder del área de aseguramiento de la calidad de los aprendizajes y directora del Centro de Evaluación en la Decanatura de Investigación Educativa de la Universidad ICESI Cali. También es profesora en los departamentos de Pedagogía, Humanidades y Ciudadanía de la misma universidad, socióloga por la Universidad del Valle, especialista en la educación y TICS por ICIBERTIC España y magíster en educación por la Universidad ICESI. Cuenta con 18 años de experiencia docente en diversos niveles educativos y ha sido asesora pedagógica en la Secretaría de Educación de Cali, enfocándose en diseño curricular, evaluación y formación docente. Muy bien, ahora vamos a dar paso a nuestra magíster Beatriz Grisales con su tema Innovación y evaluación para los aprendizajes, mejores prácticas para tendencias presentes y futuras. Adelante, magíster, por favor. Muchísimas gracias Jimena por la presentación. Me permito compartir pantalla para dar inicio. Bueno, muy buenas noches para todos. Pues para mí es un placer estar aquí el día de hoy con esta conferencia que traigo para compartir. Precisamente una conferencia alrededor de un tema que es un tema bastante sentido por las y los profesores y profesoras
porque estamos hablando de la evaluación, pero la evaluación en un contexto de cambio permanente. En esta oportunidad, pues quiero entonces referirme a tres líneas bases para entender qué implica hablar de evaluación en este contexto presente, pero sobre todo de cara a los futuros posibles en este sentido. Entonces, lo primero va a ser poder abordar el tema de innovación y evaluación de manera muy general, pero muy importante, luego haríamos como un zoom a qué implica hablar de evaluación para los aprendizajes, y ya aquí voy haciendo un poco el spoiler de hacia dónde conduce esta presentación, y reconocer, bueno, en qué implica hablar de mejores prácticas, sobre todo para esas tendencias del presente y los futuros posibles de la educación. Entonces, en este orden de ideas, pues tengo como contenido para compartirles unos momentos iniciales, como les decía hace unos segundos, donde vamos a partir de hablar qué significa eso de innovación, cómo entendemos el presente y de cara a los futuros en términos no solamente de los procesos de evaluación, sino de la educación misma, para hablar de cuáles son esas tendencias y mejores prácticas y unas consideraciones finales. No hablamos de conclusiones porque sobre este tema no tenemos, digamos, algo como invitación también a seguir problematizando en función de nuestra práctica docente. Entonces, es muy importante entender que todas estas palabras claves del contenido giran alrededor del acto evaluativo como tal. Y el hilo conductor, ¿sí?, que va a ir amarrando un poco las consideraciones que tengo para presentarles hoy, pues tiene que ver con la evaluación. Entonces, para arrancar, podríamos comenzar hablando de qué significa innovar, qué significa la innovación y por qué la innovación se pone de cara y se pone sobre la mesa cuando estamos hablando de la evaluación, sobre todo en este momento actual. Es muy importante, sí, entender que la innovación es no solamente las adopciones que se generan son principalmente en condiciones socioculturales que permiten pasar de un estado a otro. De esta manera, entonces, es muy importante comprender que se innova de muchísimas maneras y no necesariamente mediado por las tecnologías digitales, aunque hoy en día este es un aspecto fundamental a tener en cuenta en procesos de innovación, no es el único, ¿sí? Y también es importante entender que no es algo nuevo, algo que se inventa solamente, sino que también puede ser desde la adopción de ciertas prácticas que pueden mejorar ciertas condiciones o prácticas que requieren un cambio. En ese sentido, la evaluación nos va llevando a eso precisamente, porque los cambios en las formas como se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje hoy son muy diferentes, incluso a inicios de este siglo XXI y en el siglo pasado, y podemos tener una línea cronológica de los diferentes cambios, pero hay uno muy importante que venimos viviendo en los últimos años y son los cambios sobre las formas como interactuamos como seres humanos, y eso implica también buscar mejoras en términos de el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación por completo. Entonces, en este sentido, la evaluación pues consiste en introducir elementos nuevos en lo que ya venimos haciendo a través de ciertas acciones que va a llevar un tiempo completar, que exigen digamos, una continuidad y un esfuerzo, y por eso entonces esto nos abre la puerta a considerar cuáles son las condiciones o requisitos que necesitamos para poder hablar de procesos innovadores en términos de la evaluación. El primero de ellos es la apertura. La apertura, digamos, es supremamente necesaria porque todo proceso de innovación se opone a la rutinización, ¿sí? Y al esclerosamiento, sobre todo cuando estamos hablando de actitudes, ¿sí? Esto va a ser muy, muy importante y ya nos vamos a dar cuenta más adelante porque supone, por supuesto, tener como condición una actualización permanente, estarnos poniendo al día, es como la frase importante cuando estamos hablando en términos de innovación, porque no nos podemos estancar, porque en la medida en que vamos haciendo un proceso de cambios o de mejoras, pues eso supone estar rastreando, además, qué consiste lo que está sucediendo. Además, la tendencia como condición es a mejorar y superar una condición anterior
un estado anterior de la situación o de las cosas. Como requisitos podríamos encontrar entonces la necesidad de contar con una muy buena estructura organizativa y de funcionamiento, hablar de la información. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos pensando en procesos innovadores, por lo general, a veces se conciben ciertas ideas y dejamos de estar rastreando otros puntos de vista o qué está sucediendo en otros lugares, y esto no nos permite expandir ideas, incluso complementar las que estamos desarrollando. Por eso acceder a la información es un requisito indispensable cuando estamos hablando de procesos innovadores. Evaluar el proceso de innovación, que implica recoger información de un proceso sistemático para generar a partir de unos indicadores, ir midiendo de qué manera se están generando el impacto y los cambios positivos o la transformación positiva en el contexto que queremos desarrollarlo. Y supone, por supuesto, como requisito la formación, porque cuando nosotros queremos hacer cosas distintas, necesitamos querer hacerlas de manera distinta. A veces no innovamos o a veces no transformamos la práctica, no porque no queramos, sino porque a veces lo desconocemos o no estamos lo suficientemente formados y actualizados en ese tema. Por eso se vuelve tan fundamental plantear, en términos de un proceso de innovación, plantear la formación como un requisito fundamental en cualquier proceso que se esté desarrollando. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, este bosquejo inicial sobre lo que significa un proceso de innovación y por qué estamos hablando de innovación, nos vamos a dar cuenta ahora por qué la evaluación empieza a aparecer cuando queremos describir en qué consiste un proceso de innovación. Y vamos a hablar del presente, ¿sí? Aquí me voy a detener un momento, porque nuestra práctica evaluativa en muchísimas ocasiones, en cualquier etapa escolar, puede ser la básica, la media o la educación superior pregradual o posgradual incluso, sucede en un escenario presente a partir de prácticas pasadas. Entonces, sobre todo si hablamos en términos de la educación superior, a veces sucede y con mucha frecuencia es que la práctica evaluativa es un reflejo de cómo nos evaluaron a nosotros. Y si nosotros aprendimos de esa manera, entonces nosotros enseñamos de esa forma y evaluamos de esa forma. Entonces es muy importante reconocer que si bien el presente es determinante para que nosotros podamos caracterizar nuestra práctica y tomar decisiones, es importante entender que ese presente está en gran medida alimentado por un pasado, porque es la forma como nosotros nos hemos configurado como sociedad. En la medida que la historia nos va arrojando a nosotros esas pistas, actuamos en el momento presente. Pero en este momento actual de la sociedad no podemos contemplar el presente a partir del pasado solamente, sino contemplar los futuros posibles en nuestro escenario. La práctica docente, esto se vuelve fundamental porque principalmente estamos hablando de un presente de cara incluso a un futuro esperado, a eso deseable que yo creo que en menos de 5 años va a suceder. Por ejemplo, con la interrupción de la inteligencia artificial, ya en este momento seguramente muchísimos vamos vislumbrando qué podría suceder en los próximos 2 años. Sin embargo, la invitación aquí es a proyectar nuestra práctica evaluativa en función de esos futuros probables, plausibles o posibles. Y aquí retomo el cono de Boros, que sirve muy bien para poder explicar este momento, digamos, y este lineamiento o esta pista que quiero compartir con ustedes en relación con la evaluación. Si podemos hacer un paralelo con otro momento de la historia, podemos coger un corte de la historia y podríamos irnos, por ejemplo, a finales de la década de los 90 e inicios del siglo XXI, sobre todo en Colombia. En ese momento emerge las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente con la Internet. Entonces, lo que sucede hasta los primeros años de la primera década de este siglo XXI, recuerdo muy bien, es que el acceso al Internet nos abrió la puerta a la información que antes no era posible sino conseguirla en los libros de texto, libros impresos en las bibliotecas, o porque los y las maestras se los entregan a los estudiantes. Y esto es muy importante tenerlo presente en función con la evaluación, porque la principal forma de evaluarnos digamos, en esa estructura tradicional de la evaluación, y aquí nos vamos a referir al pasado, tiene muchísimo que ver con que demos cuenta de memoria de esa información que debemos retener porque no hay otro lugar donde acceder a ella. Y resulta que en este momento
24 años después de inicio de este siglo XXI, pues nosotros no solamente estamos con un clic de distancia de información, sino que estamos expuestos incluso a lo que llamamos hoy el flujo de hiperinformación, que ha cambiado y está reconfigurando y resignificando las relaciones sociales, las formas de interactuar y de comunicarnos, y eso implica necesariamente un llamado a la práctica evaluativa, porque quiere decir que hay unas habilidades de pensamiento, aparte de la memoria, que podríamos estar desarrollando y potencializando y no se está haciendo. Entonces, digamos que si nos situamos en este ejemplo que les doy en relación con Internet, fácilmente les podría invitar a ustedes a que se vayan a un viaje en el tiempo y recordemos qué pasaba en ese inicio de siglo cuando habían actividades evaluativas y una de las principales consignas que surgían muchísimas de las aulas escolares tenía que ver con prohibir el acceso al Internet o la consulta en Internet, prohibido consultar en Internet. Entonces, lo que pasa frente a los cambios tecnológicos de la información y la comunicación principalmente es que sucede una respuesta de resistencia y tensión que no permite en ese momento vislumbrar cuál es el siguiente paso que podríamos dar, es decir, hacia dónde deberíamos ir, sino que como no lo conocemos, por eso un requisito de la innovación es la formación y el acceso a la información, entonces hay que conocer y formarse para poder dar el paso, porque si nos resistimos frente a los cambios inminentes, nos estamos perdiendo la posibilidad de poder visualizar esos futuros posibles, plausibles y probables. De hecho, muchísimos de nosotros seguramente el siglo pasado ni tan siquiera contemplábamos qué tan cercanos podríamos estar de la inteligencia artificial. Entonces, estábamos hablando seguramente en esa época de los 80 o los 90, inicio de los 90, de unos futuros posibles, pero muy lejanos. Y resulta que esos futuros posibles y muy lejanos en esa época es nuestro presente. Hoy es nuestro presente. Y no sabemos cuáles son esas proyecciones que se vienen a 5, 10, 15 o más años. Por eso es tan importante que hoy en día consideremos la práctica evaluativa como una práctica de cara a los futuros y no basada en las prácticas pasadas. Y es una gran invitación para que podamos dinamizar y movilizarnos hacia el aprendizaje de qué implica mover nuestra práctica evaluativa hacia los futuros y no desde el pasado, porque entonces cambia la perspectiva de una evaluación enfocada en la memorización de información y de contenidos para desarrollar otras habilidades de pensamiento que en un momento les voy a presentar, pero es muy importante entender que el carácter y la función de la evaluación se va a transformar porque estamos hablando de una evaluación que ya no es punitiva, que no es un acto de sanción, que no es algo que ocurre al final de un proceso solamente y que no es un mecanismo de control y disciplina con el alumnado. Por eso es tan importante poder entender por qué la razón por la cual se habla de esos futuros de la educación, sobre todo en el marco, por ejemplo, de este ciclo de conferencias que nos hacen esa invitación a diseñar el futuro y que yo le agregaría el plural, los futuros, porque no sabemos qué tantos elementos nos vamos a encontrar en estos contextos en los que no solamente nos formamos en ciertas disciplinas o estudiamos la escuela, sino que además estamos hablando de los futuros como humanidad en nuestros procesos de socialización. Bien, entonces, teniendo en cuenta este escenario, ¿sí? Hay una estrategia muy importante que nos sirve para esto que les quiero mostrar y tiene que ver con el diseño de futuros como una palanca de cambio. Por eso les hablaba hace unos segundos de la importancia de considerar la práctica evaluativa en proyección a los futuros, sino al pasado, que es como lo venimos haciendo. Porque no solamente es importante prever qué podrá suceder en 5, 10 o 15 años, sino que es muy importante empezar como desde nuestro rol, que puede ser directivo, como docente, como gestor, como coordinador educativo, crear toda una organización que prospere en ese futuro que ni siquiera puede ser previsto. Y entonces aquí es donde retomo entonces este elemento que me parece que para mí es fundamental y nos permite entender un poquito de qué manera entonces yo podría diseñar futuros a partir de lo que esté sucediendo hoy. Y lo más importante es poder leer cuáles son las señales, que es el punto número 1, cuáles son esas posibles señales de cambio. Y hoy en día es muy importante tratar de observar cuidadosamente qué sucede en los salones de clase,
qué sucede con los y las estudiantes, de qué manera es que ellos están aprendiendo, en qué tiempos, con qué recursos, cuáles son sus habilidades, qué habilidades están desarrollando, pero también qué habilidades son necesarias desarrollar en nuestra sociedad actual. Con esas señales es posible analizar cuáles son las posibles tendencias hacia esos futuros y formular escenarios posibles de todo tipo. Por ejemplo, hoy, hablando de inteligencia artificial, si nos preguntábamos de tendencias, de escenarios, perdón, el año pasado, cuando se da la irrupción, sobre todo hablando desde mi país en Colombia, el año pasado irrumpe en el escenario educativo la inteligencia artificial, pero es hasta este año donde los colegios, las escuelas, las universidades están investigando de manera muy acelerada qué significa la integración de la inteligencia artificial en la educación. Y ese era un escenario que contemplábamos hace un año. Y frente a eso estábamos entonces proyectando cuáles eran esas posibles señales de cambio para realizar ciertos prototipos que nos conduzcan hacia el futuro. Entonces, empezar procesos de formación docente, empezar procesos de conocimiento y aprendizaje con respecto a la integración de la inteligencia artificial fue muy necesario desde el año pasado. Si no se ha hecho o si alguien no lo ha hecho, es un buen momento para empezar, porque eso nos va a permitir entender entonces, en términos del acto evaluativo, qué implicaciones tienen las decisiones que yo tome metodológicas de la evaluación en relación con este contexto de la inteligencia artificial. Entonces, por eso, este flujo de leer señales, analizar tendencias, prever y formular escenarios para tomar acciones y proyectar acciones hacia el futuro es lo que nos permite a nosotros entender cuáles son entonces esas posibles tendencias que se nos van marcando con respecto a la evaluación. Y aquí entonces damos apertura a este punto 3 de la conferencia del día de hoy, que es sobre las tendencias en evaluación. Hablando de tendencias en evaluación, entonces hoy es muy importante que todavía se le haga la pregunta, por ejemplo, a los estudiantes sobre qué es la evaluación del aprendizaje y lo primero que los estudiantes responden es exámenes. ¿Sí? Asocian evaluación con una prueba escrita que por lo general cuesta mucho trabajo, que suscita una cantidad de emociones y tensiones que a veces se vuelven incluso inmanejables por los estudiantes frente a la cantidad de información que deben retener. Esto es muy importante considerarlo porque a veces los exámenes de retención de memoria o de comprensión conceptual son importantes, sí, digamos, es importante evaluar la capacidad de retener la memoria, pero no es la única función que nuestro cerebro y nuestros procesos cognitivos pueden desarrollar. Por eso es importante pensar, bueno, ¿qué significa esto de que los estudiantes asocien la evaluación solamente con una prueba que sucede en un momento específico del proceso formativo? Y por otro lado, si le hacemos la pregunta a los y las profesoras, pues una de las respuestas más cotidianas que nos encontramos es que la evaluación es calificar, calificar un montón de pruebas o exámenes y que esto es lo más difícil que hay, que exige muchísimo tiempo, que incluso no es un tiempo reconocido dentro del horario laboral, porque por lo general son horas extras que se dedican a calificar, a revisar cuadernos, carpetas, portafolios y demás. Pero casi que todo lleva al acto de la calificación, ¿sí? De dar una valoración y de acreditar o no el aprendizaje de un estudiante. Y aquí lo que tenemos es una perspectiva muy reducida de lo que es la evaluación, porque estamos hablando solamente en función de la evaluación del aprendizaje. Y por eso entonces es muy importante entender cuál es ese escenario de cambio en este siglo, en estas 2 décadas de este siglo XXI, que vienen dándonos unas pistas de hacia dónde tiende la definición del deber ser de la evaluación hoy en contextos escolares. Entonces, para el año 2000 y esa primera década, el enfoque en la evaluación estaba muy puesto en los productos, sí, y no en los procesos de aprendizaje, pero poco a poco en el rastreo de varias fuentes de información, uno lo que puede encontrar es que cada vez más va cambiando la perspectiva de lo que significa evaluar y cómo debería ser la evaluación. Y para esta presente década del 20, del siglo XXI, entonces ya no hablamos solamente de productos finales, sino de una evaluación continua, de una práctica que está enfocada en la persona, que debe sufrir adaptaciones constantes por los cambios sociales y tecnológicos, que no solamente refieren con la prohibición o no del uso de ciertas tecnologías, ¿sí? No se limita solamente a eso. Hablamos de una evaluación orientada al aprendizaje, y esto es importante para conectar con la siguiente frase, y la autenticidad. ¿Qué significa hablar de evaluación auténtica? Implica activamente al estudiante
e implica también una retroalimentación significativa que fomente el aprendizaje. Entonces, con estos elementos finales que acabo de detallar en estos cambios, es muy importante entender que el concepto hoy es que la evaluación debe lograr un balance entre la función sumativa o acreditativa, que es la evaluación de los aprendizajes, y una evaluación formativa y pedagógica, que es una evaluación para los aprendizajes. ¿Sí? Esta no es una definición nueva, esto no ha salido recientemente, de hecho lo que significa las funciones de la evaluación se puede definir en una amplia bibliografía de varios contextos y épocas recientes, pero de ahí a la práctica, ¿sí? De ese paradigma conocido, de esa teoría conocida a la práctica y creer que es posible hacerlo, es lo que hoy nos está poniendo sobre la mesa, es la discusión que se pone sobre la mesa hoy, sobre todo con los cambios de los que vengo hablándoles de este presente con proyecciones futuras que son insospechables. Entonces, hablar de evaluación de y para los aprendizajes implica necesariamente unas decisiones metodológicas del cambio y de la transformación de un paradigma tradicional de evaluación a una evaluación posibilitadora de aprendizajes. Y en este orden de ideas, entonces, dentro de las tendencias, podemos encontrar una tendencia hacia la renovación, ¿sí? Entender que la evaluación se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y no solamente al final de este, y no solamente en los cortes parciales que se toman para las evaluaciones sumativas, ¿sí? Que son las acreditativas, es decir, desde el momento que arrancamos hasta este primer corte parcial, ¿qué has logrado, si has aprendido o no has aprendido? Pero en ese tiempo, en ese espacio, también debe suceder la evaluación. Y esa evaluación es la que nos permite tomar decisiones educativas para nosotros ajustar nuestras decisiones metodológicas, didácticas, de recursos, de actividades de aprendizaje, de acuerdo a las necesidades que encontramos en nuestros estudiantes y retroalimentarlo durante el proceso de aprendizaje. Es decir, aquí seguramente surgen algunas inquietudes alrededor de ¿con qué tiempo se puede hacer todo esto? Hay muchísimas formas de lograrlo, organizando una estrategia de acuerdo a ciertos propósitos y no a una necesidad de calificar y sacar notas cuantitativas para acreditar el aprendizaje. Si la perspectiva es sacar X cantidad de notas, por supuesto lo que vamos a tener es una sobrecarga de trabajo, pero esa no es la idea. La idea es que el acto evaluativo esté inherente al mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto no son cosas diferentes a lo que sucede en la clase con nuestros estudiantes. Otra de las tendencias es a que sea sostenible y formadora. Esto quiere decir que en relación con lo que acabo de exponer, pues el papel de la evaluación en cuanto a las implicaciones para el aprendizaje futuro nos está poniendo de cara a lo que significa hoy el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Cómo enseñamos más que contenidos? Enseñamos a aprender. ¿Cómo aprende el estudiante que aprende? ¿Cómo sabe que aprende? ¿Cuáles son los procesos metacognitivos a los que los exponemos? Porque resulta que promover el aprendizaje permanente implica necesariamente que los y las profesoras determinen que eso que está sucediendo en el salón de clase supera la idea de que yo le entrego un conocimiento al estudiante, ¿sí? Y esto va muy en la misma vía de lo que les estaba comentando hace un momento con respecto a la información y el manejo de la información como una de las principales habilidades hasta el siglo XX. Pero si hablamos de que ya los contenidos están allí, de que las formas de aprender o los mecanismos para aprender y los recursos pueden ser muy variados, los momentos para aprender incluso ya no son los mismos, es decir, el estudiante no solamente aprende dentro del salón de clase, el estudiante aprende por fuera del salón de clase, en cualquier momento puede estar aprendiendo de acuerdo a ciertos intereses que lo motivan, ¿sí? Y movilizan y disponen al aprendizaje. Entonces, hablar de fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida implica que la relación profesor-estudiante, el vínculo que se genera allí, ya no es un vínculo de dependencia para recibir una información, sino para construir de la mano un proceso de aprendizaje que le permita al estudiante descubrirse en el desarrollo de ciertas habilidades que son necesarias para desenvolverse en su contexto personal, profesional, laboral, familiar, íntimo. Entonces, ese ejercicio
nos pone de cara a un reto enorme como educadores y educadoras, porque yo ya no solamente planifico un contenido que sé y que voy a un salón de clase y lo imparto, sino que esto está implicando un involucramiento de otros procesos y otras formas de interacción alrededor del conocimiento. Por último, estamos hablando de una tendencia ligada a la reflexión como una forma de considerar qué es lo más adecuado para poder evaluar a mis estudiantes. Ya no porque es el tipo de prueba que siempre hago, sino de acuerdo a las características de mis estudiantes, a la forma como estamos desarrollando los objetivos o propósitos de aprendizaje, de qué manera yo debería evaluarlos. Pero para yo saber de qué manera evalúo a los estudiantes, debo entender primero una pregunta preliminar, es ¿para qué evalúo? Que es una pregunta altamente reflexiva. ¿Yo para qué evalúo? ¿Para dar notas? ¿Para rendir un informe? ¿Para rajar o cortar al estudiante? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando yo evalúo? ¿Para qué lo hago? Porque solamente cuando yo identifico cuáles son los sentidos y propósitos de la evaluación, puedo identificar qué debo evaluar, ¿sí? Si yo todavía estoy pensando que lo que yo evalúo son contenidos temáticos en el escenario de las habilidades para el mundo de hoy y del futuro posible, pues no solamente podemos quedarnos en contenidos, en una lista de contenidos que el estudiante debe irse aprendiendo y dando de cuenta memorísticamente. Entonces, esta visión un poco más contemporánea del aprendizaje como un proceso activo permanente nos supone a nosotros una reflexión permanente igualmente para poder considerar de qué manera yo debería evaluar a mis estudiantes, qué debo evaluar y en qué momento lo debo hacer, que son como todas las preguntas alrededor de la evaluación. Entonces, hasta aquí lo que tenemos claro es que el aprendizaje y la evaluación no es una calificación, esto no se reduce a una calificación, y que evaluar es un intento por conocer a las personas, porque cuando conocemos a las personas, pues nosotros vamos mejorando nuestras formas de interactuar con las personas, ¿sí? Piensen en cualquier tipo de relación cercana que tengan, entre mejor conozco a la persona, de esa manera mejor me puedo comunicar, mejor puedo proponer ciertos elementos. Lo mismo sucede en el acto evaluativo con nuestros estudiantes. Entonces, recoger esa información y conocerlos es lo que nos permite a nosotros implementar estrategias evaluativas que sean eficientes, que sean pertinentes y que aporten y posibiliten aprendizajes. Entonces, con todos estos insumos que tenemos hasta ahora, reconociendo qué implica innovar, cuál es el presente y los futuros y cómo esto juega un papel fundamental para pensar nuestra práctica docente, y ya reconocemos hacia dónde van marcando las tendencias, pues las mejores prácticas hoy tienen unas características esenciales que es muy importante reconocer. Me voy a detener en dos más adelante, pero les voy a presentar una serie de características que se pueden identificar fácilmente en una práctica evaluativa que responde al contexto actual de cara a los futuros en la educación. En este sentido, entonces, la evaluación siempre debe ser considerada el proceso, no un suceso que sucede un momento y ya, y debe constituirse en un medio para aprender y no en un fin. Si logramos entender esta propuesta que nos hace el autor Pedro Ahumada, es más fácil entender de qué manera yo debo tomar esas decisiones evaluativas más adelante. Entonces, aquí me atreví a poner esta imagen de un meme porque la evaluación nos permite, o sea que si definimos qué es evaluación, la evaluación es un proceso sistemático de recoger información que nos permite tomar decisiones, que autorregula la enseñanza, pero también autorregula el aprendizaje, porque el estudiante cuando recibe la información toma decisiones, el maestro y la maestra también, y aquí es muy importante tener muy en cuenta qué tipo de información es que estamos dando para saber si se logra llegar al objetivo que se quiere llegar, ¿sí? Cuando devolvemos si la retroalimentación se limita solamente a una valoración numérica en un ejercicio, en un examen, en una prueba, ese número no le está dando información al estudiante para llegar al lugar donde quiere llegar, ¿sí? Entonces podríamos imaginarnos aquí la situación de querer llegar a un lugar al que nos han invitado y lo que nos dan es una dirección un poco confusa y no podemos llegar. Entonces buscamos en el mapa, tratamos de ubicarnos, y si no nos ubicamos, lo que hacemos es que llamamos a esa persona y le preguntamos o le decimos que estamos perdidos. Cuando esa persona nos responde seguramente dónde estás o en qué ubicación estás. Y esa es esa es la analogía que podemos hacer con la evaluación.
Cuando el profesor recoge la información de sus estudiantes, el profesor tiene una información para saber en qué lugar está ubicado el estudiante con respecto al objetivo que se quiere lograr. De esa manera, entonces, con esa información, el profesor deberá disponer sus esfuerzos para orientar al estudiante que pueda llegar al lugar indicado y los estudiantes al mismo tiempo podrán tomar decisiones para poder llegar al lugar o al objetivo que se quiera alcanzar. Siguiendo con nuestro flujo anterior, el que les presenté hace un momento, hay unas señales hoy que son tan clarísimas que nos permite hacer análisis de tendencias, ¿sí? ¿Qué implica para nuestros estudiantes hoy estar expuestos a la hiperinformación? ¿Qué implica incluso para nosotros como docentes? ¿Sí? ¿Qué lugar ocupa el desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes y de los y las docentes en el momento evaluativo? ¿Por qué la necesidad del desarrollo de la creatividad? Es un tema que sale hoy frecuentemente en todos los escenarios y algo debe estar sucediendo desde que sea un llamado general a la creatividad. ¿Cuáles son esas habilidades de pensamiento que estamos hablando hoy en día, que en algunos lugares les hablan de habilidades blandas, pero estamos hablando de unas habilidades de pensamiento también que nos permiten habitar el mundo que tenemos hoy con unas proyecciones futuras inimaginables? Pensamiento crítico, resolución de problemas, estamos hablando de tener empatía, de desarrollar una ética, es decir, estamos hablando de un montón de elementos, de habilidades que necesitamos desarrollar como seres humanos para convivir en la sociedad actual. Y si nos detenemos en alguno de ellos, el pensamiento creativo o la resolución de problemas, pues no se puede limitar o la persona no puede desarrollar habilidades en resolución de problemas cuando la perspectiva de la evaluación sigue siendo unidireccional, profesor-estudiante, cuando sigue siendo vertical, cuando sigue siendo no negociable, no participativa, cuando el estudiante no tiene un rol importante, sino recibe una pregunta, yo debo dar una respuesta. Si ese es el contexto en relación con la evaluación, pues no estamos desarrollando una habilidad de pensamiento ni de resolución de problemas ni de pensamiento creativo, y no porque yo le pida al estudiante una tarea donde sea lo más creativo posible, estoy desarrollando el pensamiento creativo. El pensamiento creativo lo tenemos que desarrollar principalmente nosotros, los docentes, ¿sí? A veces las consignas de trabajo para las tareas o las actividades de clase le exige al estudiante creatividad, pero el profesor en sí es cero creativo presentando la consigna o es cero creativo planteando la actividad. Entonces, hay que enseñar qué es lo que significa disponerme a la creatividad, qué significa disponerme a pensar críticamente una situación, ¿sí? Y eso solamente se puede enseñar cuando el profesor o la profesora en sí mismo está desarrollando esas mismas habilidades, ¿sí? Entonces, por eso la evaluación juega un papel fundamental dentro del desarrollo de estas habilidades. Esto aquí me parece bellísimo poderlo contemplar, porque cuando el acto evaluativo en sí mismo permite desarrollar, desde el momento en que el profesor plantea la evaluación, permite exponer al estudiante, por ejemplo, un pensamiento creativo, esa evaluación está siendo posibilitadora de aprendizaje, ¿sí? Y no solamente es una evaluación acreditativa del aprendizaje. Recuerden que hay dos funciones, ¿sí? Y la invitación es a balancear el rol de las dos funciones. Y por último, hay una señal de la que ya les he comentado hace un momento, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y bueno, la inteligencia artificial, más que una amenaza, puede resultar un potencializador y un canalizador para un montón de procesos en la enseñanza de aprendizaje. La inteligencia artificial, tanto como apoyo al docente como en el desarrollo de aprendizajes, puede potencializarlos, pero esto requiere una decisión, ¿sí?, del profesor o la profesora a disponerse a comprender en qué consiste la inteligencia artificial para poderla adoptar e integrar en la práctica evaluativa. Entonces, digamos que teniendo en cuenta esas señales, vamos entonces a identificar cuáles son esos elementos que componen una estrategia evaluativa, porque entonces si hasta aquí, hasta hace un momento, como les mostré aquí en esta diapositiva, las mejores prácticas son aquellas que son consideradas como un proceso y como un medio para lograr los aprendizajes,
Entonces, entender de qué se compone una estrategia evaluativa es el primer paso para entender la transformación de la evaluación, porque entonces la evaluación deja de ser la calificación o el examen y empiezo a entender que existe una idea de estrategia evaluativa, y esa estrategia de evaluación tiene unos elementos, 4 elementos pilares, de los cuales se desagregan otros elementos puntuales que nos permiten dar una mirada completa a qué implica evaluar hoy, ¿sí? Entonces, lo primero es reconocer cuáles son los procesos de aprendizaje que los estudiantes deben desarrollar. Y esto solamente es posible cuando nosotros tenemos formulados con claridad objetivos, resultados de aprendizaje o competencias, ¿sí? Dependiendo del contexto, del momento, del proceso formativo que se esté considerando. Pero digamos que cuando yo tengo claro ese lugar a donde quiero que el estudiante llegue al finalizar el proceso, puedo determinar mecanismos de evaluación, saber bajo qué actividades evaluativas yo voy a hacer seguimiento y rastreo de esos aprendizajes. Asimismo, voy a proveer al estudiante de ciertos recursos y puedo considerar cuál es el mejor instrumento que me va a permitir a mí recoger la información, organizarla, clasificarla para saber en qué punto están mis estudiantes. De esta manera, entonces, la estrategia evaluativa desde estos 4 aspectos generales nos permite determinar, si yo tengo claro cuáles son los procesos de aprendizaje, pues puedo determinar con claridad cuáles son esos aspectos que yo voy a evaluar. Con mucha frecuencia digamos, en mi actividad de acompañar y formar docentes en ejercicio, me encuentro siempre al profe que cuando yo le digo, bueno, ¿tú cómo evalúas? No, yo hago ensayos. Y cuando tú le preguntas al profe, ¿y qué quieres ver en ese ensayo? No, pues que el estudiante escriba bien un ensayo. Resulta que la clase puede ser sobre teoría política contemporánea, y si yo le digo, pero ¿qué quieres ver allí? Pues que use los conceptos. Entonces el profe, después de un gran tiempo, un largo tiempo, se empieza a dar cuenta qué es lo que quiere evaluar, pero cuando yo le pregunto cuál es el objetivo, no lo tiene claro. Entonces, por eso es importante que cuando reconocemos e identificamos que la evaluación es mucho más que el producto entregable por parte del estudiante, entonces, si yo tengo eso claro, la evaluación supera el entregable, entonces estoy considerando que para llegar a definir cuál es el entregable, pues yo primero tengo que tener claro qué va a desarrollar el estudiante, qué aspectos yo lo voy a evaluar, bajo qué mecanismo lo va a hacer. Le voy a proveer de una guía y una consigna de trabajo para que entienda qué es a qué se está exponiendo. Le voy a proveer de recursos necesarios. El estudiante hace su entregable y a ese entregable yo le aplico un instrumento de evaluación que me va a permitir dar una información de retorno tanto a la práctica docente como al estudiante. Entonces, si estos elementos están claros, ya podemos estar hablando de un proceso de transformación en la evaluación, ¿sí? Entonces aquí salimos de la idea de que la evaluación es el entregable. La evaluación es mucho más que eso, ¿sí? Y implica muchísimo más que eso. Entonces, de esta manera, otra premisa que podríamos tener acá clarísima es que no evalúo trabajos ni exámenes, sino que yo evalúo procesos de aprendizaje. Y en procesos de aprendizaje podríamos entender capacidades, competencias, destrezas, las disposiciones, el saber conocer, saber hacer o el saber ser, ¿sí? ¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a identificar que, aparte de la comprensión o apropiación crítica conceptual, la memorización, pues hay otros procesos de aprendizaje que desarrollamos hoy en día y que son muy necesarios para que nuestros estudiantes puedan desempeñarse en la sociedad actual y las futuras que no conocemos. Entonces, recuerden que nosotros debemos identificar, bueno, en mi clase, ¿qué sucede? ¿Sucede solamente la comprensión conceptual de algo, o yo quiero que ese estudiante analice y resuelva un problema, o yo quiero que desarrolle una estrategia creativa de gestión de algún proyecto, o mi pilar aquí es el trabajo colaborativo, o son estos 3 últimos juntos? Es decir, cuando yo tengo claro a partir de mi objetivo de aprendizaje o la meta de aprendizaje, el resultado de aprendizaje, la evidencia de aprendizaje, esto tiene varias connotaciones y en diferentes países sé que tiene diferentes nombres, una nominación diferente, pero cuando yo sé a dónde quiero que llegue el estudiante al finalizar el proceso, qué es lo que será capaz de hacer al finalizar el proceso, entonces puedo identificar en ese recorrido cuáles son los procesos de aprendizaje que están involucrados. Y esto es muy importante porque es lo que nos va a permitir definir los mecanismos según esos propósitos o esa meta final. Por eso la evaluación requiere un mecanismo que se ejecute teniendo en cuenta el propósito y el objetivo de aprendizaje, ¿sí? Para que permita dar cuenta del desempeño.
A veces muchos de los fracasos o tropiezos y tensiones de la evaluación no tiene que ver con que el estudiante no sepa o el profesor no pueda explicar bien. A veces es porque el mecanismo que elegimos, la actividad evaluativa, no corresponde con el tipo de proceso de aprendizaje que yo quisiera desarrollar en mis estudiantes. Entonces, cuando se causa este ruido y esta brecha entre el entregable y lo que yo quisiera evaluar en ellos, lo que hay es que se dan experiencias que no son educativas, ¿sí? Y allí es donde con frecuencia encontramos estudiantes que, por ejemplo, se disponen en tiempo y responsabilidad para cumplirte con el entregable, pero eso no necesariamente refleja su aprendizaje. Es lo mismo que una nota no refleja el aprendizaje de un estudiante. Si la valoración cuantitativa es la máxima, eso no es un sinónimo de aprendizaje. Entonces, no quiere decir que porque todos nuestros estudiantes aprueben y aprueben con la mejor nota, es porque aprendieron por completo. Y son, digamos, algunos elementos claves que siempre nos deberíamos tener en cuenta al momento de hablar de evaluación. Entonces, desde esta perspectiva de la evaluación de y para los aprendizajes, pues digamos que hay ciertos requisitos también que es importante tener en cuenta o consideraciones para tener en cuenta. Y lo primero es hablar de una evaluación continua y procesual, es decir, ya no solamente de momentos únicos al final de cierto proceso, unidad o módulo, el ejercicio de implementar evaluación auténtica, y ahorita voy a explicar un poco de eso ya en el cierre. El uso de la tecnología en las evaluaciones es importante porque nuestros estudiantes se exponen a un contexto donde la tecnología está mediando en todo. Entonces, lo mejor es no solamente alfabetizar, sino enseñar a pensar desde el uso de las tecnologías también, que es algo muy importante a considerar. Si estamos hablando de la educación superior, técnica, tecnológica o profesional, pues es muy importante porque las tecnologías de información y comunicación, las tecnologías digitales y la inteligencia artificial ya ha llegado a las organizaciones y es importante que las personas puedan adaptarse fácilmente. Entonces, eso lo tendríamos que también nosotros enseñar desde la práctica. El aprendizaje basado por competencias implica que la evaluación es una evaluación enfocada en competencias y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si hablamos en este siglo de desarrollar competencias que, por ejemplo, en el contexto colombiano nos ha llegado a inicio del siglo XXI, la formación por competencias en todos los niveles de escolaridad, pues hablar de formación en competencias implica cambiar el chip y cambiar la estructura o el paradigma tradicional de la educación, del que hablamos al inicio de esta conferencia, de la transmisión de información al desarrollo de habilidades de pensamiento. Autoevaluación y evaluación entre pares, soltar el control de la evaluación y no solamente hacer heteroevaluación del profesor al estudiante es fundamental para que el estudiante en el acto coevaluativo y autoevaluativo consideremos que también está haciendo una actividad de aprendizaje, ¿sí? No solamente desde normas o criterios comportamentales, con criterios claros de aprendizaje un estudiante puede hacer ejercicios co y autoevaluativos y se puede dar de manera más fácil a veces el proceso de aprendizaje sobre algo. No porque todos tengan que aprobar o reprobar, sino porque todos aprendan. Si el fin último es que aprendan, pues la idea es ofrecer los mecanismos y recursos para que esto suceda. Con la inteligencia artificial, por ejemplo, podemos hablar hoy más de evaluaciones personalizadas, lo que nos tomaba mucho más tiempo antes, ahorita lo podemos agilizar un poco. La evaluación inclusiva, estamos hablando de un contexto de la educación donde se exige y es necesario respetar los ritmos y las características de las personas. Y esto es muy importante cuando hablamos de qué significa evaluar de manera inclusiva, qué adaptaciones hay que hacer en caso de que hayan unas necesidades específicas en nuestros estudiantes. Y por último, el componente de la evaluación formativa, que lo voy a ampliar. Aquí está el Zoom, uno de los Zoom que hago para cerrar y tiene que ver con el enfoque de la evaluación formativa. Es el cambio de paradigma más claro que debemos tener como profesores. Si queremos hablar de esta nueva perspectiva de la evaluación, hay que considerar entender en qué consiste la evaluación formativa, porque este enfoque requiere transformar el paradigma porque involucra cambios en relación con la forma como se gestiona el ambiente y las oportunidades de aprendizaje. Todo lo que se da allí implica dejar de pensar que el profesor es quien entrega un conocimiento y el estudiante es quien lo recibe, y se trata de un proceso que considera el involucramiento continuo y la reflexión sobre la propia práctica. Entonces, la evaluación formativa nos permite identificar desde el punto de partida hacia dónde queremos llegar, nos va dando información sobre cómo lo estamos desarrollando y cómo podemos seguir avanzando para poder cerrar brechas de aprendizaje. Entonces, desde esta perspectiva, la evaluación no es de carácter punitivo o sancionador,
no es un castigo. La evaluación es una posibilidad de entender nuestros estudiantes cómo van aprendiendo y de qué manera pueden mejorar sus aprendizajes. Y la otra perspectiva, he tomado tres de esos aspectos y los he puesto en uno solo porque me parece que calzan muy bien, es la perspectiva de la evaluación auténtica, continua y procesual. ¿Qué significa la evaluación auténtica? Yo últimamente he estado estudiando mucho sobre por qué hablamos hoy de la evaluación auténtica y por qué adquiere tanto sentido y relevancia en nuestro contexto actual de formación. Y estamos hablando de la educación primera infancia, básica, media y educación superior, cualquier tipo de momento educativo, porque la evaluación auténtica se centra en la aplicación de los conocimientos y las habilidades en contextos que sean relevantes para el estudiante. Ya hacer muchísimos ejercicios matemáticos por repetición mecánica que con información que no tiene nada que ver con el contexto y que no le tengo uso relevante en un contexto determinado, no logra la misma respuesta de aprendizaje en los estudiantes, ¿sí? Por eso estamos hablando de cuando hablamos de aprendizaje significativo, ¿qué es lo significativo? Lo significativo es que eso que se está aprendiendo lo estoy relacionando con ese contexto real y cercano, cotidiano. Entonces, una evaluación bajo estas características no se limita solamente a que el estudiante tenga que darme respuestas breves o de selección múltiple, sino que requiere que el estudiante integre saberes en la resolución creativa con problemas complejos y contextualizados. Entonces pasamos de un sistema tradicional sentado en pruebas para medir conocimientos a buscar entender qué es lo que el estudiante realmente sabe y es capaz de hacer en una situación real, en una situación compleja y utilizando métodos que desafíen, por ejemplo, las condiciones del mundo actual. Entonces, bajo esta perspectiva, plantear mecanismos que logren disponer al estudiante para hacer uso de esa integración de saberes y tomar decisiones, eh, creo que logra de alguna manera la esencia de lo que estamos hablando del desarrollo de las habilidades para este siglo y esos cambios vertiginosos que venimos sufriendo como sociedad. Entonces, de esta manera, las consideraciones finales a partir de estos elementos que acabo de exponer y les dije desde el comienzo, son consideraciones finales porque no hay un único camino o una única respuesta para hablar de en qué consiste una buena práctica evaluativa o dame la receta, cuál es el paso a paso. No existe un paso a paso, pero sí los elementos anteriores pueden orientar nuestras decisiones evaluativas y lo que es muy importante es que pueden surgir muchísimas preguntas alrededor de este cambio, de esta transformación, pero es muy importante entender que estamos expuestos a cambios permanentes, que no es suficiente seguirnos quedando anclados a condiciones pasadas, sino que los cambios pues generan también una necesidad de disposición frente a ese cambio y a transformarnos, a movernos de la zona de confort, que es necesaria la formación y el aprendizaje permanente en relación con esto, que es un llamado a la exploración y la creatividad, a ensayar y errar, equivocarnos. A veces las prácticas evaluativas no resultan como queremos, pero ahí hay un aprendizaje para todos y ahí hay una información valiosa que nos sirve. Por eso los y las profesoras somos investigadoras constantes, reflexionamos constantemente sobre la práctica y nos movemos constantemente al ritmo también del movimiento de nuestros estudiantes. Es una invitación también a usar las TIC y la inteligencia artificial en la evaluación y por supuesto a estar diseñando constantemente materiales y pruebas adaptadas a las necesidades, sí, a las necesidades puntuales y contextuales de nuestros estudiantes. Con esto cierro, invitándolos, por supuesto, entonces a que con estas consideraciones y los elementos anteriores, pues ustedes puedan problematizar la práctica evaluativa. Yo creo que si problematizamos, cuando algo se problematiza, voy a arrancar por allí, si hay un problema, le buscamos una solución. Cuando yo no veo un problema, no voy a buscar la solución, ni las causas, ni cuáles son las aristas, qué factores intervienen. Por eso es importante problematizar. Y yo considero que un aporte importante de cierre de esta conferencia tiene que ver con que la práctica evaluativa debe estar expuesta a la problematización constante, porque es el reflejo de los cambios del acto educativo de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Con esto, entonces, pues les agradezco muchísimo la atención prestada y pues si hay alguna pregunta, pues aquí estoy dispuesta a responderla. Tenemos una pregunta que dice, ¿de qué manera podría
¿De qué manera la evaluación puede ser considerada una actividad de aprendizaje en sí misma? Claro que sí. Cuando nosotros pensamos regularmente desde el paradigma tradicional en la evaluación, estamos pensando en una prueba puntual que el estudiante va a resolver o en un proyecto puntual que el estudiante va a entregar. A veces estos proyectos se determinan hacia el final del proceso, pero cuando, por ejemplo, si hablamos de la metodología basada en proyectos y el proyecto se desarrolla desde el principio del proceso formativo y se toman unos hitos o unas etapas donde voy a recoger unas muestras de información, estoy cumpliendo por un lado con esa versión sumativa, pero al mismo tiempo, en la medida en que el estudiante va avanzando en el proyecto bajo el acompañamiento del docente, estamos hablando de una posibilidad de que esa actividad que es evaluativa es una actividad de aprendizaje en sí misma, porque el estudiante no la está desarrollando al final, sino que está desarrollándola durante el proceso de aprendizaje. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿cómo se logra el balance entre la evaluación cuantitativa y cualitativa? Esa es una pregunta muy interesante porque regularmente estamos expuestos a sistemas de educación que nos están exigiendo en primera instancia dar cuenta de la evaluación desde la perspectiva cuantitativa, es decir, a entregar calificaciones o notas, y esto lo que hace es terminar de opacar la perspectiva formativa de la evaluación. Ese balance se puede lograr en la medida en que yo concibo la evaluación como procesual y no solamente como un fin. Y cuando yo valoro en la medida en que tengo un proceso con los estudiantes, la valoración me va a permitir a mí entregar una retroalimentación oportuna. Lo que sucede con la evaluación sumativa o acreditativa es que se da al final del proceso. Ya esa retroalimentación es útil, pero no es útil en el sentido en que no es pertinente para seguir aprendiendo. Entonces, si yo le permito al estudiante darle retroalimentación constante y oportuna antes de llegar al corte sumativo, estoy logrando el balance entre la perspectiva formativa y sumativa de la evaluación. Muchas gracias, estimada Magíster Beatriz, por su respuesta. Tenemos una consulta de Isabel. Isabel pregunta, ¿qué estrategias ayudan a estimular el pensamiento creativo en los docentes? Es una gran pregunta, Isabel. Lo primero yo creo es que cuando uno quiere detonar la creatividad, esto lo aprendí hace poco precisamente estudiando un poco sobre el tema, y es considerar todas las formas inimaginables de hacer algo, ¿sí? Entonces, pensarte, por ejemplo, a diseñar una clase de la manera en que nunca jamás se te ocurriría diseñar una clase, empieza a generar un proceso creativo y una disposición a la creatividad. Y sabemos que esa disposición, esa habilidad del pensamiento creativo no se puede dar en la medida en que yo sigo pensando sobre las prácticas que ya conozco, es decir, lo que se me hace más cercano. Incluso yo a veces genero como estrategia considerar una perspectiva de la evaluación que jamás se me haya ocurrido o se le haya ocurrido a los estudiantes. Así no se vaya a implementar, pero como un ejercicio de disposición me permite empezar a generar ideas que me van disponiendo hacia la creatividad. Y asimismo deberíamos hacerlo con los estudiantes. O sea, piensa en desarrollar un problema o en hacer un proyecto de la manera que jamás se piense. Y partir desde ese lugar, que es el lugar, digamos, de la imaginación, es lo que nos permite desarrollar un proceso de pensamiento creativo. Y aquí pregunta Edwin. Dice, ¿qué tipos de evaluación se pueden considerar como innovadora que se salen de la linealidad tradicional? Mira, por ejemplo, hace poco yo planteé pues un ejercicio de evaluación con profesores a través de un portafolio para crear un proyecto y se desarrolla por proceso. Pero la pauta para desarrollar el proyecto arranca desde la clase 1. La linealidad está en que regularmente el profesor considera que yo debo primero impartir todos los conceptos y los saberes conceptuales porque si no el estudiante no está listo para poderlos poner en práctica. Pero comenzar a resolver un problema desde el comienzo al cual se le va sumando los saberes que se van desarrollando durante el mismo proceso formativo permite cambiar el paradigma un poco y evaluar con unos criterios claros que van, digamos, elevándose en nivel de exigencia
pero hace que el estudiante conozca la forma en cómo es evaluado al final del proceso, pero desde el comienzo. Y esa es una forma no lineal. Por ejemplo, los proyectos que permiten diferentes etapas son súper claves para hacer eso en las propuestas formativas, pero arrancándolo desde el comienzo, sin considerar que primero tengo que pasar por la teoría para luego hacer la práctica. No, arranque con la práctica y allí, de hecho, uno se queda sorprendido cuando los estudiantes responden muy bien a estos tipos de estrategias. Muchas gracias, Edwin, por su pregunta. Gracias, estimada magíster, por responder. Tenemos otra pregunta de Rodrigo Hernán. Pregunta, para evaluar contenidos imprescindibles en el área de ciencias exactas, ¿es recomendable aplicar evaluaciones con preguntas de base estructuradas o casos esquemáticos? Allí depende del propósito, ¿sí? Esa pregunta es muy, muy importante y muchas gracias porque es una pregunta que me hacen muchísimo, sobre todo en ese campo disciplinar, y todo depende del objetivo. Es decir, si la meta final de aprendizaje tiene que ver con la aplicación de esos conceptos claves o teorías, pues hay que comenzar desde el primer momento a hacer evaluaciones contextualizadas con unas preguntas estructuradas, con casos, ¿sí? Lo más ajustados posibles a la realidad donde yo deba hacer uso de ese saber conceptual, ¿sí? Pero si la meta de aprendizaje está en la comprensión conceptual solamente de algo, la comprensión se puede dar no solamente por medio de la memoria, sino también por casos ajustados para que el estudiante da cuenta de la comprensión, sin tener que hacer una aplicación metodológica del concepto. Entonces, todo depende del proceso de aprendizaje, es decir, hasta dónde quieres que llegue el estudiante, que eso lo declara uno en su curso inicialmente. Pero cuando estamos hablando sobre todo de esa base conceptual, la base conceptual también se puede desarrollar a través de proyectos, teniendo en cuenta hasta dónde está el alcance de tu meta de aprendizaje, porque si no puede suceder lo contrario, ¿no? O sea, no todo se puede llevar a niveles altos de pensamiento de nivel superior, porque puede ser que un curso tenga un alcance solamente de comprensión conceptual o de reconocimiento conceptual, lo que no implica que la única forma de evaluar sean exámenes escritos o pruebas de memoria, pero si ese es el alcance, hay que ajustar el mecanismo a ese alcance. Muchas gracias, Hernán, por tu pregunta. Muchas gracias, estimada magíster Beatriz. Tenemos la manito levantada de Edwin. Vamos a habilitar su micrófono para que pueda realizar su pregunta. Adelante, Edwin, estamos habilitando su micrófono. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, pues qué gusto poder escuchar a la magíster Beatriz. A ver, Gracias. eh, primero que todo, pues soy coordinador de una institución educativa de acá del departamento del Cauca y me gustaría que de pronto la magíster me ayudara en una cosa. A ver, hay un momento en los cuales los docentes están bastante reacios, ¿no? A empezar esta transición de la parte tradicional a la parte de innovación, teniendo en cuenta que las evaluaciones día tras día nos están diciendo de que hay que empezar a dejar eso atrás porque los estudiantes hoy en día están aprendiendo de una forma diferente, actúan de otra forma diferente y la evaluación nos lleva hasta allá. Entonces me gustaría que de pronto la magíster me pudiera orientar qué puedo hacer de pronto en esa resistencia o cómo puedo empezar a, 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 a desarrollar una estrategia para que podamos dejar de lado esa resistencia y los docentes se enfoquen a estas nuevas perspectivas que el mundo nos coloca de acuerdo a los desafíos y de acuerdo a la forma nueva de aprender de los estudiantes. Gracias, Edwin. Gracias. Pues mira, Edwin, yo creo que ya estamos hablando desde la capacidad de gestión educativa y dentro de la gestión educativa hay diferentes formas o estrategias. Lo principal es identificar cuál es el punto de dolor. Cuando vamos a innovar, lo principal es identificar cuál es el punto de dolor en la convención tradicional que se quiere cambiar y cuáles son las posibles anclas o potencializadores de ese punto de dolor. ¿Hacia dónde te quieres mover? Bueno, tú quieres innovar o quieres que tu equipo de profesores logren innovación a través, por ejemplo, de la evaluación. Entonces, habría que generar
como varias estrategias para que el proceso se dé, porque recuerden que al comienzo decía, la innovación requiere un proceso que va a ser continuo con ciertas acciones continuas. Entonces, por un lado, una estrategia puede estar enfocada en la formación, pero de acuerdo a ese propósito que se quiere, se puede pensar incluso en una estrategia de liderazgos distribuidos, es decir, en ciertas personas que uno ya identifica que tienen una disposición mayor a la innovación y de esa manera empezar a movilizar a los demás también. Creo que eso ayuda muchísimo. Ok, Mari. Entonces, la formación y los liderazgos distribuidos te van a permitir de alguna manera, después de identificar hacia dónde se quieren mover, identificar unos planes primero cortos y luego medianos y largo plazo. Seguramente en el proceso habrán personas que van a dar saltos mucho más largos que otros, pero es entender que los ritmos, así como entendemos que los ritmos de aprendizaje de los estudiantes son diferentes, así mismo sucede con las formas de los profesores y las profesoras. Pero la institución debe disponerse a la innovación y tú como coordinador o como un directivo podrías disponerte planteando el reto de fijémonos un punto a donde llegar con la innovación de nuestra práctica y cuáles serían las estrategias involucrando a los profes, porque la innovación desde la base cuando emerge es mucho más asertiva que cuando baja. Sí, cuando baja se impone y es una tarea más que debo hacer. Entonces es mejor que emerja y con las comunidades de aprendizaje, los liderazgos distribuidos, y la formación seguramente podría darse la transición. Ok, Magister, muchas gracias. Con gusto, Edwin. Muchas gracias, Edwin, por tu pregunta. Muchas gracias, estimada magíster, por su respuesta. Bien, entonces, ahora sí ya no tenemos más preguntas y consultas ni manitos levantados. Vamos a continuar con nuestro evento. Seguimos con nuestros próximos eventos. Tenemos el día martes 22 de octubre la ponencia del doctor José Vargas Hernández con su tema Análisis críticos de tecnologías digitales emergentes y disruptivas en una era de inteligencia artificial, que se dará el día martes 22 de octubre a las 19 horas México y 20 horas Colombia, Ecuador. Luego tendremos la ponencia del magíster César Fernando Alba Montalvo con su tema La importancia de Big Data en las ciencias de la vida y la salud, que se dará el día martes 24 de octubre a las 18 horas México y 19 horas Colombia, Ecuador. Para todos aquellos que han participado, recordarles que el costo del certificado de participación es de $10 y los estudiantes doctorados premio tienen 100% bonificado, estudiantes doctorados plus maestría y licenciatura 50% de bonificación, miembros y aliados de la red Alumni Futuro 50% de bonificación. Dentro de 24 horas se enviará un correo con un enlace a todos los participantes para llenar sus datos y gestionar su certificado. Una vez llenados sus datos del enlace, dentro de 5 días hábiles les llegará un certificado digital con la grabación del video de la conferencia. Aquí les dejo mi número en pantalla y correo por si tienen alguna duda o consulta. Y llegamos al final del evento, sin más que agradecer a todos ustedes por haber participado, agradecer a nuestra excelente ponencia de nuestra magíster Beatriz Grisales. Al finalizar este encuentro, vamos a agradecer también que puedan llenar una encuesta de satisfacción, la cual es de mucha ayuda para nosotros, ya que nos ayuda a mejorar. Estimada magíster Beatriz, no sé si tiene algunas últimas palabras para nuestro público y participante del día de hoy. Sí, claro que sí, pues nada, animarlos a todos y todas a explorar esos nuevos caminos, no solamente necesitamos formar para esos futuros posibles. Agradezco muchísimo a la participación de todos y nada, pues, muchísimas gracias por haber recibido estas palabras el día de hoy. Gracias, Jimena. Muchas gracias a usted, estimada magistra, por su excelente ponencia y a todos por haber participado y no queda más que decir que los esperamos hasta un próximo encuentro. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.